en esta casa seguimos adelante esperando que los contenidos que ustedes están escuchando pues estén del agrado de todos los que habitualmente conectan a esta hora con esta casa, que sigue siendo su casa favorita, la FM 107.9 de Radio Realejo. Lo pueden seguir a través de internet en radiorealejos.com, en el Facebook y también en YouTube. Y ya saben que si se pierden todo esto ya no hay problema. Antiguamente uno pues decía, oiga, si no estoy ahí escuchando la radio a esa hora, a lo mejor me pierdo el programa. Ahora no, ahora con todo lo que les he contado, pues pueden ir ustedes a la carta a cualquier hora, entrando incluso en los podcasts de Radio Realejo, y pueden de nuevo revivir toda nuestra programación. Y en un magazine intentamos, como siempre, acercarles esas noticias de actualidad y descubrir también mucha gente, qué es lo que hace. Me imagino que muchos pues tendrán algún huequito, algún tiempo libre para hacer las cosas, y hoy pues queremos profundizar en muchos temas de actualidad. Si ustedes se incorporan ahora, pues ya saben que por aquí por delante tenemos muchos más temas de actualidad y descubrir pues qué es lo que hace nuestra gente por la zona. Si han estado en nuestra sintonía, pues ya saben que hemos tocado también otros temas de actualidad junto a todos mis compañeros. Y ahora es el tiempo para saludar a una persona que sigue siendo amiga de esta casa y que uno siempre se alegra que tenga ese huequito libre para publicar pues un libro. Es el primero que hace. Él es abogado, es concejal también en el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz y se llama Pedro González. Es su primera publicación. Lleva por título este libro, Guerra de Ideas desde las Trincheras, un intento de ensayo filosófico. Don Pedro, un saludo. Muy buenas, ¿qué tal estamos? Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con ustedes. Felicidades, porque no todo el mundo hace una publicación. Bueno, era algo que tenía pendiente, nunca me había imaginado que lo iba a hacer, aunque sí debo reconocer que desde hace tiempo pues era algo que venía pensando, pero no pensé nunca dar el paso. Pero como tuvimos también un confinamiento y eso pues da mucho tiempo para hacer cosas, pues pude ordenar muchas de las ideas que tenía y que saliera a la luz pues este intento de ensayo filosófico que, bueno, afortunadamente pues está teniendo una muy buena acogida. Y que además se presentó un día donde muchos gastan broma, otros a lo mejor pues esas noticias se las creen y otros aprovechan un poco para el despiste. Otros dicen, yo me da igual que un 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, pues hago una vida normal y muchas veces pues aprovecha la gente para hacer esas cosas que uno hace cualquier día del resto de la semana, sin mirar si es un día para poder publicar noticias que luego a lo mejor pues no son ciertas. Y digo todo esto porque esta presentación fue un 28 de diciembre del 2020. Efectivamente, ¿no? Se hizo el 28 de diciembre. Muchos podrían pensar que se hacía como inocentada para uno curarse en salud, es decir, si sale mal, pues puede uno decir que es una inocentada y no pasa nada, ¿no? Pero la verdad es que se buscó ese día porque es importante en el mundo del cristianismo, ¿no? Tiene una simbología porque recuerda las matanzas que el rey Herodes realizó a todos aquellos niños menores de 2 años con el fin de tratar de matar a Jesucristo, ¿no? Que era lo que intentaba. Y haciendo pues esa parábola, por decirlo de alguna forma, se trataba de representar lo que desde otro punto de vista pudiera estar sucediendo en nuestros días, ¿no? Con aquellos que manejan los hilos, que tratan de, para garantizar su régimen, hacer todo aquello que pueda estar en su mano. Pedro, vamos un poco a contarles a los amigos oyentes. Hombre, el final nunca se suele contar, porque si no, chiquita gracia, ¿no? Pero para que los amigos oyentes vayan y puedan leer, ¿no? Y tener en sus manos la publicación de este libro. Pero sí, vamos un poco hacia detrás.
¿cuándo más o menos tuviste esa idea de un poco de decir, voy a hacer una publicación, tengo estas cosas y voy a empezar a ir a poner ahí datos en el ordenador y darle forma, y cada día pues hago esta cosita, mañana hago esto, rebusco por aquí, hago esto, lo otro, y le va dando uno cuerpo y forma, ¿no?, a una publicación que luego, pues no sé si fue muy acertada al principio o hubo que hacer algunos retoques como siempre, ¿no? Porque a uno le gusta leérselo, requete leérselo, y al final, si tiene alguien al lado y alguien le dice, mira, no, cambia esto por esto porque esto suena mejor, pues siempre se agradece, ¿no?, esa persona de confianza. En el caso de Pedro, ¿cómo nace todo esto? Bueno, y siempre, aunque uno se lo lea, se lo relea a un tercero y lo corrija, siempre hay algún que otro fallo de impresión, ¿no? Y a eso, en esas primeras ediciones, pues suele pasar siempre, a lo mejor algún párrafo que sale pegado, alguna letra que no está como corresponde, pero bueno, son esas cosas que, como decía, sucede en una primera edición que anteriormente manifestaba, ¿no? Yo había escrito artículos de opinión, ideas sueltas, pero durante el confinamiento, viendo lo que estaba sucediendo alrededor, lo que estaba sucediendo en el mundo, lo que estaba sucediendo en España y lo que estaba sucediendo en cada uno de nuestros municipios, pues bueno, uno puede comprobar que existe un cierto patrón en determinados comportamientos y hace una serie de reflexiones que lo que piensa es que tiene que transmitirlas porque es un pequeño gramo de arena que aporta una montaña que tenemos que construir entre todos. Yo podía hacerlo a través de una publicación en un libro, otros lo podrán hacer a través de medios de comunicación y otros seguramente en el día a día, ¿no?, del boca al oído, en sus familias, y ir manifestando ese pensamiento crítico que debe revelarse ante un pensamiento único que se nos está imponiendo, ¿no? Y a través de ahí, pues uno plantea, sin ánimo de agotar el tema y sin ánimo de convencer absolutamente a nadie, sino únicamente de fomentar el espíritu crítico que entiendo que debe tener toda sociedad, ¿no? Todo individuo que forma parte de una colectividad debe muchas veces pensar el por qué hace las cosas, ¿no? A veces empezamos a realizar todo como si fuera un silogismo, copiamos lo que se nos dice que tenemos que hacer y lo que hacen los demás sin pensar el por qué lo hacemos, ¿no? Y esa es principalmente pues la idea que subyacía a la hora de plantear el por qué publicar esta reflexión. Ya digo que ni siquiera pienso ni intento convencer a nadie de los planteamientos que yo allí hago, ¿no? Porque lo que hago es, pues uno introduce varios temas, desarrolla, evidentemente desde un punto de vista subjetivo, porque no deja de ser un pensamiento filosófico que uno pudiera tener, y después conlleva a una conclusión que puede compartir o no el lector, ¿no?, evidentemente. Y todo esto empezó, como bien dice Pedro, en el confinamiento, donde no se podía salir de casa. A unos les dio por pintar, a otros les dio por ordenar cosas, otros por hacer limpieza, y a Pedro, entre todo un poquito, pues ponerse delante del ordenador. Quizás ahora es mucho más fácil, ¿no? Porque puedes, quitas, añades, das vueltas, tenías tiempo suficiente, ¿no? Porque estabas ahí, y al final pues empezaron a salir muchas ideas, y todo esto se ha plasmado en un libro. Pero cuando empiezas a hacer esto, ¿ibas directamente a la publicación o a lo mejor lo ibas almacenando ahí? No, yo ya, como decía, había hecho algún artículo de opinión y cuando en marzo, sí, en marzo sería, decidí hacerlo todo junto, era ya con la idea de publicarlo. Lo que pasa es que yo debo reconocer que a mí esto me da ciertamente vértigo, ¿no? Yo no me considero a mí mismo ningún intelectual, ningún tipo de persona quizás de escritor, ¿no? De escritor, ¿no? Tengo que aclarar que no se trata de una novela, ¿no? Es de un ensayo y por tanto
el que busca, es verdad que hay pequeñas historias que se cuentan, pero de una forma sin ánimo de escribir guiones ni siquiera conversaciones entre uno y otro, no tiene la idea de lectura a través de novelas, sino de ensayo, ¿no? Pero aclarado esto, bueno, pues diciendo, yo lo planteé, hice un borrador, pues a personas de un círculo de confianza estrictamente familiar y de la editorial, lo planteé, mire, ustedes piensan que esto vale la pena, ¿no? Porque uno debe hacer esa perspectiva, ¿no? Debe pensar en grande, pero también tiene que tener los pies en el suelo. Y bueno, pues lo plantearon y me dijeron que era pues unas reflexiones valientes, sobre todo de las situaciones en las que estamos hoy en día, que parece que cuando uno se sale de lo políticamente correcto, pues puede ser acusado inmediatamente pues de absolutamente todo. Y bueno, entre esas personas, digamos, del círculo más estrictamente íntimo, dijeron que valía la pena y me arriesgué. ¿Y cuántas páginas? Va bien, de momento. ¿Cuántas páginas tiene este libro, Pedro? Al final, Muy bien, ¿cuántas sacaste? Son 100. Es un libro sencillito. Lo redondeaste ligero en 100 páginas, ¿no? Sí. Es ligero, trata de no redundar excesivamente en una cuestión, ¿no? Yo intento contrastar los datos que se aportan y bueno, y sirve pues para que uno pueda tenerlo durante un fin de semana, en un viaje o incluso para consultas en un momento que quiera recordar algunos temas que han pasado, por ejemplo, en los últimos 2 años y que se nos pasan por delante. Es que hoy en día, por ejemplo, un escándalo tapa al otro, ¿no? Tenemos noticias que vemos cómo hoy estamos hablando del Capitolio en Estados Unidos y nos estamos olvidando que la luz ha subido, el recibo de la luz un 27% en nuestro país, ¿no? Porque enseguida pues los medios de comunicación nos desvían la atención y nos guían como si fuera el pastor de un rebaño y nosotros, pues la población, la ciudadanía, como colectivo, pues va siguiendo las directrices que se nos van mandando, no sabemos muy bien quién, ¿no? ¿Y quién ha hecho la portada del libro? Bueno, pues al final las fotografías son de José Beltrán, que ya las teníamos hechas hace tiempo para otras cuestiones, pues las hemos utilizado para la portada, así como para la contraportada. Y bueno, la maquetación, yo debo agradecer al trabajo de Producciones Armadas, ¿no? Que en un primer momento pues decidieron que querían publicarlo y después pues estoy tremendamente agradecido al prologuista, al ilustre vicario judicial de la diócesis nivariense, el padre Luis Joaquín Gómez Auber, que tuvo a bien pues realizar el prólogo del libro, así como la propia presentación, que hicimos de forma virtual, porque hoy no nos podemos reunir presencialmente. Y por supuesto también pues a mi familia, ¿no? Desde mis padres, mi madre principalmente, así como mi mujer, que bueno, pues ayudan en la revisión y estas cosas que a uno se le puede escapar, ¿no? De verdad que muchas veces pues nos tenemos que apoyar en los más cercanos, ¿no? Porque a lo mejor yo estoy viendo esto, pero el que viene al lado dice, mira, que aquí faltó una coma o esta letra va junta con la otra. Y claro, a veces se nos escapa todas estas cosas. Y siempre tener el apoyo de la gente más cercana siempre es muy, muy bueno y que además pues se agradece, ¿no? Porque cuando ya ve la luz el libro, pues por lo menos no hay algún error, aunque siempre suele haber alguna errata, alguna cosa que se pueda pasar, pero eso hasta en los mejores escritores, ¿eh? No, pero y además he visto algunas cosas que estaban corregidas y después ya explican que cuando esto va a máquina, pues a veces hace alguna jugarreta, es sí, verdad. por eso que a uno lo pone de los nervios, ¿no? Pero bueno, eso también yo me lo tomo como
estas cosas de la primera edición, ¿no? No sabemos Sí. si sacaremos una segunda Como, o tercera edición. como aquí en la radio, pero cosas del directo. ¿Qué pasa? Tú lo tienes sí, todo bueno, amarrado y justo en el momento, pues no te funciona algo no, o te entra efectivamente, después. ¿no? Pero no, Eso, pero bueno, yo creo que eso es, pues bueno, las anécdotas curiosas, ¿no? Es como sí, cuando se celebran las bodas, ¿no? Que es una boda sin anécdota, ¿no? Pues sería sí, un poco sosa, ¿no? sí, 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 Es sí. decir, siempre tiene que haber alguna anécdota que contar, ¿no? Sí, Pues sí. esto es lo Y mismo, ¿no? sabes que si le das la vuelta a todo esto, Pedro, sabes exactamente cuando alguien te lee, pues y después te ve y te dice, mira esto, y dice, "Ah, pues ya este se lo leyó". O sea que al final Claro, claro, sabe la claro, otra claro. parte, ¿no? Decir, pues mira, sé que este se lo leyó porque en aquella página se nos escapó aquello o apareció aquello que no tenía que haber aparecido. Y al final, No, no, pero sí, ya yo he visto alguna que otra cosa, ¿no? Pero bueno, lo tomo con absoluta normalidad y naturalidad. Y bueno, y si tuviera que sacar una segunda edición, pues ya sería una segunda edición corregida, ¿no? Tampoco hay claro, mayor pero problema por eso. Pero yo creo que no hay que darle mayor vuelta y sobre todo esto pasa como en todo, ¿no? A lo mejor yo hago una entrevista aquí y cuando haga la quinta me va a salir mucho mejor que la primera porque ya yo sé por dónde van los tiros, ¿no? El que es fotógrafo pues ya sabe cómo ponerse para hacer las mejores instantáneas y esto es como todo, ¿no? Como en el deporte, como en la cultura, con todas las personas, ¿no? O incluso en tu propia profesión de abogado, ¿no? O de sí, político, ¿no? lo que pasa es que a veces la confianza incluso puede ser traicionera, ¿no? Como decimos, porque También, uno puede creer que está todo hecho y entonces cuando se equivoca más. Lo digo porque yo no me lo he planteado todavía a día de hoy, así sea cierta, pero es verdad que alguna que otra persona que lo ha leído, pues me está invitando a que haga un segundo libro, ¿no? Entonces, bueno, pues si todo uno se llegará. pusiera en un segundo, si uno se pusiera en un segundo, el miedo quizás es pues el poder, primero porque tiene uno ya que superado un listón que se ha puesto a sí mismo, ¿no? Claro. Y en segundo lugar, pues el miedo a repetir algunas cosas, ¿no? Sobre todo porque en cuestiones de ensayos, pues claro, uno plantea una idea, ¿no? Y sobre esa idea va desarrollando pues distintas formas de ver la vida. Quizás en una novela pues uno plantea una historia y cuando hace otra novela totalmente distinta, ¿no? Que puede tener pues alguna que otra cosa Se cambian parecida, los pero personajes, se cambian los efectivamente, escenarios. ¿no? Pero yo las ideas, desde hace mucho tiempo, digo que a veces me repito cuando hablo sobre las ideas, porque por coherencia suelo pensar lo mismo durante algún tiempo, ¿no? Pero bueno, ya todo llegará y ya se mirará. Lo importante es que en ese aprobado que te han dado algunos de tus amigos, que te han dicho, usted vale para esto, ¿eh? O sea, que vaya pensando algún día que si hace una segunda publicación seguramente va a encantar. Y eso también es un elogio, ¿no? Para uno a nivel particular, digo yo, no sé. Sí, y además a mí yo he visto algún y lo agradezco muchísimo, ¿no? Pues sobre todo amigos, conocidos que me han pedido que les dedique el libro y a mí yo tengo que reconocerlo, ¿no? Me hace sonrojar en algunas ocasiones. Es verdad que a uno le hace ilusión, pero no deja de tener ese pudor, esa vergüenza, ¿no? Diciendo, esto, no está uno acostumbrado a estas cosas, ¿no? Ya. ¿Tiene páginas con fotos? Cuéntanos un poquito. Y si yo te pongo No, 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 ahí, no, si te pongo no también hemos. un poquito ahí a que abras el libro por alguna página de lo que tú quieras, a lo mejor nos puedes leer alguna cosita. Bueno, pues si les parece voy a leerles el primer párrafo del prólogo, Muy que creo bien. que define perfectamente al menos lo que uno intentaba buscar con la obra, ¿no? Entonces, yo que no había hablado con él sobre de qué se trataba, sino le di el manuscrito, aquí está, y que dijera lo que quisiera, ¿no? Pues al final digo, bueno, pues he conseguido que al menos se me entienda lo que uno quería decir porque creo que lo ha definido bastante bien. Bueno, pues te Es escuchamos decir, entonces, Pedro. pues dice así, el intento, humilde expresión usada por el autor, se convierte en un verdadero ensayo en el que la reflexión subjetiva, siempre fundamentada,
evalúa con un hilo conductor coherente y sin pretensiones de agotar el tema el fenómeno actual de la nueva presencia del socialcomunismo en la vida política en los distintos niveles de actuación que abarcan desde lo local hasta lo universal. Una obra en la que se procura presentar al lector una serie de situaciones y vivencias con la intención de persuadirlo y convencerlo, analizando críticamente la filosofía que subyace y atraviesa una doctrina o pensamiento que tan perjudicial durante más de un siglo ha sido para la humanidad. Pues yo creo que ahí lo resume, como tú bien dices, y luego pues esas 100 páginas que están ahí con un montón de temas, de ideas, de pensamientos y sobre todo esperando que el que ahora mismo nos esté escuchando pues que pueda tener el libro en sus manos, y si se lo dedica pues mucho mejor, porque siempre cuando nacen estos libros y tú conoces de tú a tú, de cerca, ¿no? Como solemos decir, al autor, pues qué más, ¿no? Pedirle por lo menos que se lo dedique, ¿no? Ahí ya luego tienes tú que pensar un poco a quién va dirigido y qué palabras le pone, porque en un momento dado de esto, como uno no está acostumbrado, pues como dice Pedro, hasta se pone hasta comprometido, ¿no? Y un poco colorado, ¿no? Por decir, uff, de la timidez, ¿no? Un poco, ¿no? Pues no estás acostumbrado. Efectivamente, ¿no? Que yo soy bastante tímido, aunque pudiera parecer por mi trayectoria vital lo contrario, ¿no? Pero es verdad que yo, bueno, uno es tímido, lo que pasa es que ha aprendido a superar esas situaciones de tener que hablar en público, de tener que presentar ciertas cosas, incluso de tener una cierta notoriedad. Y después, por otro lado, porque uno tiene que tener los pies en el suelo, ¿no? Y además no creerse nunca mejor que nadie. Yo creo que uno de los peores pecados que puede tener una persona es la soberbia, ¿no? Porque al final lo acabas pagando, ¿no? Creo que tampoco hay que ir de falsa humildad o falsa modestia, nada por el estilo. Hay que confiar en uno mismo, pero lo cierto es que tampoco hay que creerse nunca que uno es mejor que nadie ni que está por encima de determinadas situaciones, porque ya hemos visto que en cualquier momento la vida nos puede dar un giro absolutamente inesperado y cambiar absolutamente todo, por mucho que uno se crea lo que se quiera creer, ¿no? Yo creo que lo has definido muy bien, ¿no? Hay que tener siempre los pies en el suelo, saber de dónde vienes, qué es lo que eres, ¿no? Y dónde estás, ¿no? Y ir poquito a poco de menos a más, ¿no? Como has ido tú en tu carrera profesional. ¿Quién te iba a decir a ti que en estos tiempos ya tendrías un libro publicado, ¿no? Hay que ir poquito a poco, ¿no? En la vida. Sí, no me lo había planteado, yo digo que no me lo había planteado nunca, es verdad que había escrito artículos de opinión, que escribo para una revista especializada, como sabes, en artes marciales, que uno escribe, bueno, cuando uno escribe una demanda en la profesión, pues siempre escribe una historia, ¿no? Porque cuando uno relata los antecedentes fácticos, pues siempre intenta desarrollar con la mayor descripción posible qué es lo que está sucediendo para que una tercera persona, que es el que tiene que decidir, lo entienda, ¿no? Pero no me había planteado nunca sacar un libro y mucho menos un ensayo filosófico, ¿no? Entre otras cosas, porque yo no me considero filósofo ni mucho menos, ¿no? Y como decía, ni filósofo ni intelectual. Pero también es verdad que si en Derecho, una de las asignaturas que más me gustaron era la filosofía del derecho, que ahora pues ya la han aportado. Yo creo que están quitando de la enseñanza reglada pues todas aquellas cuestiones que son relativas a fomentar el pensamiento crítico por parte de los ciudadanos, ¿no? Me parece que el poder pensar en uno, en otro sentido, pero el saber por qué uno defiende una u otra opción es importante, ¿no? No únicamente porque me lo han dicho así, ¿no? Cuando uno desarrolla distintos aspectos de la vida, como puede ser la educación de sus hijos, como puede ser los valores que transmite y demás, no se trata de decirle, oiga, usted es aficionado a un equipo de fútbol y se hereda esa afición generación tras generación, ¿no? Estamos hablando de cosas mucho más sustanciales y que a veces pues nos olvidamos de ellas.
Pues hoy queríamos a los amigos oyentes que están en nuestra sintonía que nuestro invitado Pedro González, que es abogado, que es concejal en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, pues nos describiera un poquito esta primera publicación que lleva por título este libro, Guerra de Ideas desde las trincheras, un intento de ensayo filosófico. Ya para terminar, no hemos hablado del título, ¿no? Pero te habrá costado también hacerlo aquí y darle vueltas y todas estas cosas, ¿no? Porque es lo que engancha para luego el lector empezar a desgranar un poquito y meterse dentro de del propio libro, ¿no? A ir leyéndolo, ¿no? Pues no, yo creo que lo que más claro tenía en un primer momento... ¿Fue lo primero que salió? Era la idea que uno tiene de la perspectiva o de la visión de lo que está sucediendo, ¿no? O de una posible solución a lo que pudiera estar sucediendo, ¿no? El subtítulo, pues sí es una consecuencia de eso, porque en esa personalidad que uno tiene, pues mire, yo no soy nadie para definir que esto es un ensayo filosófico, y por eso le añadí lo de que es un intento de ensayo filosófico y que sean los demás los que lleguen a determinar si efectivamente cumple o no cumple las condiciones de una exposición pormenorizada de argumentos y que sea, pues, como decía, o tenga o no la característica de un ensayo, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, por lo menos me ha permitido emular al malogrado Francisco Umbral y decir, he venido a hablar de mi libro, ¿no? Que era una de estas cosas que uno va diciendo siempre de joven y nunca tiene la oportunidad, ¿no? Y afortunadamente, pues ahora uno ya lo puede decir, ¿no? Pues ya lo sabes, Pedro González. Eres padre, ya tienes tu libro y imagino que habrás plantado algún árbol. Eso es lo que dicen muchas veces, ¿no? Sí, estaba pensando, hombre, no sé si cuenta cuando uno hace los donativos a esas reforestaciones de lugar y que tienen cuando han pasado los incendios, ¿no? Porque hoy en día va uno a plantar un árbol y si no tiene cuidado acaba con una multa de medio ambiente, ¿no? Pues hoy queríamos descubrir al amigo Pedro González. Muchísimas gracias por participar en el programa y animarte a seguir publicando más cosas, pero poquito a poco. Primero deja que este circule y luego ya seguramente vendrán muchas más ideas, muchas más cosas, por lo menos como te dicen algunos de tus amigos después que ya lo han leído, que por lo menos te animan a seguir en esta línea ahora como escritor. Pedro, si no hay nada más, aquí tienes el micrófono por si quieres añadir algo que tú quieras contar a los amigos oyentes. No, simplemente darle las gracias, como siempre, a Radio Arles y a ti particularmente, porque bueno, están siempre apoyando pues las iniciativas que uno pueda tener. Y bueno, es algo que, como decía al principio, me hace bastante ilusión. Habrá personas que evidentemente pues no les guste, a otras que sí y otras que tengan total y absoluta indiferencia, pero bueno, eso es lo que uno cree que debe suceder en la vida, ¿no? Que haya distintas opiniones y que esas opiniones sean las que creen una sociedad. Si pensáramos todo lo mismo e hiciéramos todo lo mismo, pues no seríamos personas, no seríamos humanos e iríamos en contra de nuestra propia naturaleza. Pedro González, abogado, concejal en el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz. Enhorabuena, felicidades por este libro y te animamos a que sigas en la segunda oportunidad que tengas, pues a seguir en esta línea también de escritor al margen de todas esas publicaciones que sueles hacer a nivel individual en otros lugares como en esas revistas y en esos artículos de opinión. Pedro, un abrazo y muchísimas gracias. Un abrazo para todos, muchas gracias.